Ok, buenas noches chicos, chicas. A mí me toca exponer el tema de multicolinialidad de Gujarati. Para poder comprender un poquito mejor, digamos, acerca de multicolinialidad, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Anteriormente vimos el modelo clásico de regresión lineal y pues, se acuerdan de los supuestos, pero les voy a leer un poquito, digamos, para ver de lo que vamos a comprender sobre el tema. El supuesto número 6 del modelo clásico de regresión lineal, a saber que el número de observaciones en la muestra debe ser mayor que el de las regresoras, según Arthur Goldenberg, denominó el supuesto número 6 al problema como micronumerosidad, lo cual simplemente significa un tamaño pequeño de la muestra. El supuesto número 7 que requiere una variabilidad suficiente en los valores de las regresoras en vista de que ambos están estrechamente relacionados con el supuesto de la multicolinialidad. Y el supuesto número 8, que es el que nosotros vamos a ver, el modelo clásico de regresión lineal, plantea que no existe multicolinialidad entre las regresoras incluidas en el modelo de regresión. Naturaleza de la multicolinialidad. El término de multicolinialidad se atribuye a Rahman Frisch. Este originalmente designaba una regresión lineal perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas de un modelo de regresión. Para la regresión con K variables, que incluye las variables explicativas x sub 1, x sub 2 o hasta x sub k, se dice que existe una relación lineal exacta si se satisface la siguiente condición: si lambda sub 1, x sub 1 más lambda sub 2 por x sub 2, así llegar hasta lambda sub k por x sub k es igual a 0, donde lambda sub 1 y lambda sub 2 y hasta llegar hasta lambda sub k son constantes, tales que no todas son simultáneamente o iguales a 0. Hoy en día, sin embargo, el término de multicolinialidad incluye el caso de multicolinialidad perfecta o también el caso en el cual hay X variables interrelacionadas, pero no de forma perfecta. De la siguiente manera, donde lambda sub 1 por X sub 1 más lambda sub 2 por X sub 2 más lambda sub 2 por X sub k más b es igual a 0. En este caso, b es el término de error estocástico o el error. Para Para poder, para apreciar la diferencia entre multicolinialidad perfecta y multicolinialidad menos que perfecta, supongámonos el siguiente ejemplo, en el cual lambda sub 2 va a ser diferente a 0. Entonces lo vamos a definir así, donde x sub 2 t es igual a negativo lambda sub 1 sobre lambda sub 2, x sub 1 por i, negativo lambda sub 3 por x por lambda sobre lambda sub 2, x sub 3i. Y así sucesivamente hasta llegar a lambda sub k por sobre lambda sub 2, x sub i. Esto demuestra que como x sub 2 es exactamente relacionada de manera lineal con otras variables, o como se deriva de la combinación lineal de otras variables de x. En esta situación, el coeficiente de correlación entre la variable de x sub 2 y la combinación lineal del lado derecho es igual a 1. En formas similares, si lambda sub 2 es diferente a 0, la ecuación se escribe todo como así. Si x sub 2 y sub i es igual a negativo lambda sub 1 sobre lambda sub 2 por x sub 1i, negativo lambda sub 3 sobre lambda sub 2 por x sub 3i, y negativo lambda sub k sobre x sub 2 más x sub i, menos 1 sobre lambda sub 2 más por la perturbación, lo cual muestra que x sub 2 no es una combinación lineal exacta entre otras x porque está determinada también en el término del error estocástico. Grados de Balinet de multicolinialidad, o también llamados grados de colinealidad. Primeramente podemos observar que en el inciso A decimos que no existe colinealidad. ¿Por qué? Porque x sub 2 está correlacionada con y x sub 3 correlacionada también con x sub y. Pero entre x sub 2 y x sub 3 no hay una colinealidad o una relación. En el segundo, cuando hay una colinealidad baja, x sub 2 y x sub y, igual también hay una relación entre ellas, y x sub 3 con y también hay una relación. Pero aquí ya podemos observar que hay una colinealidad ya un poco pequeña entre x sub 2 y x sub 3. Una colinealidad moderada
lo mismo pasa donde x sub 3 y y hay una relación con x sub 2 también, y así sucesivamente podemos llegar hasta una colinealidad bastante alta. Es decir, que x sub 3 y x sub 2 están correlacionadas entre sí, o hay una alta correlación, mejor dicho. ¿Por qué se supone que el modelo clásico de regresión lineal, que no hay multicolinealidad entre las X? El razonamiento es el siguiente. Si la multicolinealidad es perfecta en el sentido de que lambda sub 1 por X sub 1 más lambda sub 2 por X sub 2 más lambda sub K por X sub K es igual a 0. El coeficiente de regresión de las variables X son indeterminados y sus errores estándares son infinitos. Si la multicolinealidad es menos que perfecta, como sucede en este caso, de que lambda sub 1 por X sub 1 más lambda sub 2 por X sub 2, así llega hasta lambda sub 2 por X sub K más B es igual a 0. En este caso, los coeficientes de regresión, aunque sean determinados, poseen grandes errores estándar en relación con los coeficientes de los mismos, lo cual significa que los coeficientes no pueden ser estimados con gran precisión o exactitud. Existen diversas fuentes de multicolinealidad, como lo afirma Montegori y Peck. La multicolinealidad puede deberse a los siguientes factores. Primeramente, el método de recolección de información, por ejemplo, la obtención de muestras en un intervalo limitado de valores tomados por las regresoras. 2. Restricciones en el modelo de la población objeto de muestreo. Por ejemplo, en la regresión del consumo de electricidad sobre el ingreso, que es X sub 2, y el tamaño de viviendas, que es X sub 3, hay una restricción física en la población, pues las familias con ingresos más altos suelen habitar viviendas más grandes y la familia con ingresos más bajos suelen habitar, o sea, con casas un poco más pequeñas, ¿no? En el 3, especificación del modelo. Por ejemplo, la adición de términos polinomiales en un modelo de regresión especial, cual el rango de la variable x es pequeño. En un modelo determinado, esto sucede cuando el modelo tiene más variables explicativas que el número de observaciones. Esto puede suceder en la investigación médica, donde en ocasiones hay número reducido de pacientes sobre quienes se reúne información respecto a un gran número de variables. Otra razón para la multicolinealidad, sobre todo en datos de series de tiempo, puede ser que las regresoras del modelo compartan una tendencia en común. Es decir, que todas aumenten o disminuyan a lo largo del tiempo. Estimación en presencia de multicolinealidad perfecta. Ya establecimos que en el caso de multicolinealidad perfecta, los coeficientes de regresión permanecen indeterminados y sus errores estándar son infinitos. Esto se demuestra fácilmente en términos de modelo de regresión con tres variables, con la forma de desviación en lo cual todas las variables se expresan como desviaciones de sus medias muestrales. Se escriben en el modelo de regresión con tres variables como... muy bien. En aquí podemos ver la fórmula de y sub i es igual a beta estimada sub 2 por x sub 2 más beta sub 3 por x más la perturbación estimada. Esta siguiente fórmula la obtenemos del capítulo número 7, no, del análisis de regresión múltiple, en el cual podemos observar que beta sub 2 estimada es igual a la sumatoria de y sub i por x sub 2i por la sumatoria de x elevado al cuadrado por 3 sub i menos la sumatoria de y sub i por x 3 sub i por la sumatoria de x sub 2i, x sub 3i sobre la sumatoria de x sub 2i elevado al cuadrado por la suma de x sub 2 3x sub i negativo menos la sumatoria de x sub 2 por x sub 3i, todas estas elevadas al cuadrado, o de beta estimada sub 3, que es la sumatoria de y sub i por x sub 3i, la sumatoria de x sub 2i sobre sub 2i elevado al cuadrado, menos la sumatoria de y sub
y por x sub 2i por la sumatoria de x sub 2i por x sub 3i sobre la sumatoria de x sub 2i por la sumatoria de x sub 2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente podemos llegar a esto. Nos va a dar el resultado de 0. Si suponemos que x sub 3i es igual a lambda sub 2, donde lambda sub 2 puede ser cualquier número diferente, es a 0, puede ser 1, 3, cualquier número, lo podemos sustituir en beta sub 2. También podemos observar que beta sub 3 es indeterminado, ¿no? Para ver esto de una forma, podemos sustituir x sub 3i en lambda x sub 2i de la fórmula de, sobre esta fórmula de y sub i, ¿no? Y así, después de del cálculo, podemos ver que alfa es igual a beta estimada más lambda beta estimada sub 3. Aplicando la fórmula de método de mínimos cuadrados, podemos entender que la alfa estimada es igual a beta estimada sub 2 más lambda beta estimada sub 3 es igual a la sumatoria de x sub 2i más y sobre la sumatoria de x sub 2i. Tomemos un ejemplo en el cual, perdón, en el cual la lambda es igual a 0,8 y bueno, el alfa es igual a 0,8 y lambda es igual a 2, ¿no? Si seleccionamos un valor aleatorio, que es beta sub 3, por ejemplo, entonces habrá una solución para beta sub 2. Si seleccionamos un valor para beta sub 3, entonces beta sub 2 tendrá otra solución. No importa cuánto lo intentemos, no habrá un valor único para beta sub 2. En conclusión, en el caso de multicolinealidad perfecta, no puede haber una solución única para coeficientes de regresión individual, pero sí hay una única solución para beta sub 2 más lambda beta sub 2. Okay. Estimación en presencia de multicolinealidad alta pero imperfecta. Esta fórmula ya la podemos sacar ya la vimos aquí. Y en este caso podemos entender donde lambda es diferente a 0 y donde el error es estocástico, tal que la sumatoria de x sub 2i más por el error estocástico es igual a 0. A propósito de los diagramas de Ballinet, que nos aparece, que ya lo mencioné con anterioridad, representan en casos de colinealidad imperfecta. En este caso sería medio imposible la estimación de los coeficientes de regresión de beta sub 2 y beta sub 3, y por ejemplo podemos sustituir en la anterior fórmula que vimos aquí de beta sub 2 y podemos entender que la sumatoria de y sub i por x sub 2 i multiplicada por lambda más sumatoria de x sub 2 i elevado al cuadrado más la sumatoria de la perturbación elevada al cuadrado menos lambda sumatoria de y sub i x sub 2 más la sumatoria de y por la perturbación. Por la multiplicación de lambda sumatoria de x sub 2 i elevado al cuadrado sobre la sumatoria de x sub 2 sub 2i elevado al cuadrado. Todo hay que multiplicar sobre lambda sub 2, sumatoria de x sub 2i, más la sumatoria de la perturbación elevada al cuadrado, menos la sumatoria, menos lambda sobre la sumatoria de x elevado al cuadrado sub 2i elevado al cuadrado, donde se aprovecha la sumatoria de x sub 2i por la perturbación es igual a 0, esto se deriva de similar para beta sub 3, ¿no? Consecuencias teóricas de la multicolinealidad. Los modelos siguen siendo MELI, es decir, el mejor estimador lineal insesgado. Micronumerosidad, cuando nos referimos a la relación con el tamaño de la muestra. En las investigaciones, por falta de atención en el tamaño de la muestra. Estimar cuando existe una multicolinealidad perfecta no permite desenredar las influencias separadas de las X de la muestra dada, por ende, obtener una relación única para los coeficientes de regresión individual.
El defecto que presenta la multicolinealidad es de tener coeficientes estimados de los errores demasiado grandes. La multicolinealidad es un fenómeno muestral en el sentido en el que, aun si las variables X no están linealmente relacionadas en la población. Consecuencias prácticas de la multicolinealidad. En el caso de que casi hay una alta multicolinealidad, es probable que se presenten las siguientes consecuencias. La primera, aunque los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son un MELI, presentan varianzas y covarianzas grandes que dificultan la estimación precisa. 2. Debido a la consecuencia anterior, los intervalos de confianza tienden a ser mucho más amplios, lo cual propicia una aceptación más difícil de la hipótesis nula cero, es decir, que el verdadero coeficiente poblacional es cero. 3. También debido a la consecuencia del anterior, del T1, la razón T de todos o más coeficientes tienden a ser estadísticamente no significativas. Y por último, 4. Aunque la razón de T de uno o más coeficientes sea estadísticamente no significativa, R cuadrado, la medida global de bondad o de ajuste puede ser muy alta. Y 5. Los estimadores de mínimos cuadrados u errores estándares son sensibles a pequeños cambios de datos. Gracias. Si gustan, podemos proseguir a preguntas, chicos. Yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con multicolinealidad perfecta? Muy bien, cuando nos referimos a multicolinealidad perfecta es cuando los coeficientes de regresión permanecen indeterminados y sus sucesores estándares son infinitos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicas, creo que no. Creo que si no hay más preguntas, la que sigue puede estar, ¿ya? Comenzando. Yo Hola. tengo una pregunta. ¿Es un problema la multicolinealidad? Sí, ya que es difícil aislar los efectos individuales que de las regresoras sobre Y. Hablaste sobre micronumerosidad, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso específicamente? Muy bien. Según Goldberg, determinó la micronumerosidad. Dice que surge cuando el tamaño de la muestra es cero, en cuyo caso es imposible estimar cualquier caso de estimación, perdón. Gracias. Buenas noches, Mónica. Una consulta, a ver, dos en realidad. La primera, ¿cuáles son los síntomas de la existencia de multicolinealidad? Y la segunda pregunta, ¿cómo se resuelve el problema de multicolinealidad? ¿Sí se puede resolver, sí o no? Y si es posible resolver, ¿cómo se resolvería? Dos preguntas, ¿no? La primera pregunta, ¿cuáles son los síntomas de la existencia de multicolinealidad? Dos, si es posible resolver el problema de multicolinealidad, ¿cómo se resolvería? Eh, con respecto a la segunda pregunta, si hay formas de resolver que recuerde. Perdón, dices que era muy largo el tema, me pareció bastante largo, disculpar si no le molesta. En el caso puede ser, ¿perdón?
¿No tienen unas diapositivas donde hable eso, le explique eso? ¿Puede colocar? No, Lisa, lo hice de versión resumida. Ya, Traté de está bien. hacerlo, perdón. No sé si se puede, pero sí comprendí. Adelante. Licenciado, Sí, yo puedo responder una de sus preguntas de mi compañera, ya que yo soy la que va a exponer después y poder ya. ayudarla. Sí, el mismo tema, ¿verdad? Sí, Ya, adelante, Catherine. ya. Eh, Usted en la segunda pregunta preguntó de qué podemos hacer, ¿no? Sí, En sí, sí. realidad, en el libro de este tema decía que una de las opciones es no hacer nada. Una de sus opciones es no hacer nada, ya que esto es como, a ver un momentito, acá lo tengo. No sé si puedo presentarlo. Sí, está bien, perdona. Ya, a ver, un momento. Voy a presentar. No. Esto. Aquí, no sé si logran ver o no. Está compartiendo ya. Ya. ¿Qué podemos hacer en presencia de multicolinealidad? Una de las opciones es no hacer nada, ya que la multicolinealidad es un problema de muestra, es una deficiencia de datos. Esa es una opción, no hacer nada, como decía, ¿no? Y luego ya nos dan algunas soluciones, que una es con información a priori, que puede venir de trabajos empíricos anteriores o de la teoría relevante que soporta el campo del estudio. Y ahí ya luego hay varias opciones que nos dan en el libro. Otra es eliminar alguno de los regresores, así podemos reducir el número de parámetros, pero esto también puede llevar a sesgos de especificación. Otra es incluir alguna información externa y en lo posible aumentar el n. También podemos hacer una transformación de variables, que es aplicando logaritmos o agrupando, como he visto en casos que pueden agrupar mes de mayo con junio, junio con julio, de esa manera. Y la última podría ser una mixta que podríamos transformar mediante componentes principales y tal vez eliminar algunos componentes que no sean tan importantes en el modelo de regresión. No sé si estaba presentando, ¿sí, no? Sí, sí, estaba presentando. Está muy bien, Caterina. Ya. Y la primera pregunta, no sé si se referían a este. Este es uno de los del gráfico de Valentine de multicolinealidad, que en realidad para mí es la más comprensible de cómo podemos detectar multicolinealidad. Esta, por ejemplo, en este gráfico, que vemos que X2 y X3 están relacionadas con Y, pero entre ellas no hay una relación. Entonces aquí no hubiera colinealidad. Mientras que acá hay un X2, X3 están relacionadas con Y también están relacionadas entre sí. Entonces la parte sombreada es donde hay presencia de colinealidad. Está bien, está bien. Ya. Ya, gracias.